Para Raúl Morales Góngora nos va a hablar sobre los mayas a través de sus leyendas. Eduardo, ¿podemos escuchar? Le vamos a dar un aplauso. Mira, muchas gracias. Cuando quieras. Ahí tienes esto. Muy buenas noches. En primer lugar, una disculpa por haber llegado tarde, pero realmente acabamos de llegar de Madrid, de presentar un libro de mi esposa y bueno, nos venimos corriendo aquí de Alicante a Benidorm, y bueno, dependemos de los medios de transporte y una disculpa, pero les prometo que les va a gustar la conferencia. Bueno, vamos a hablar de una de las culturas más importantes que ha existido en nuestro universo, en nuestro mundo, que es la cultura maya. Vamos a imaginarnos primeramente la última edad de hielo, en la cual prácticamente todos los continentes estaban unidos, y América estaba unido con Asia, con Eurasia, y bueno, pues en el sur también había mucha comunicación, debido a que cuando se había congelado prácticamente toda el agua de la tierra, prácticamente toda, había un paso de tierra o de hielo, si ustedes quieren llamarle así, entre los dos continentes, entre Asia y América. Y esto sucedió pues hace algunos miles de años, ¿verdad? O algunos miles de años. Pero esta última glaciación termina más o menos hace unos 10.000 años, ¿sí? Y el hombre ya existía. Nos vamos a olvidar de religiones, nos vamos a olvidar de sistemas de creación, etc. Vamos a hablar de lo que opinan los mayas, nada más, ¿verdad? Que puede ser toda la ficción que ustedes quieran o toda la realidad que ustedes gusten. Entonces, se comunica, la gente empieza a cruzar porque viene atrás de los grandes rebaños. La agricultura no existe prácticamente en ninguna parte de nuestro mundo. Estamos hablando de hace 40.000, 50.000 años. No existía la agricultura como la conocemos, no actualmente, sino como la conocieron nuestros bisabuelos. No existía. La gente se dedicaba a la cacería, a la pesca y a la recolección de frutos. Y bueno, pues algunos empezaron a escarbar y encontraron algunos tubérculos comestibles, y algunos se envenenaron, otros vaya a saber qué pasó. Pero el asunto es que poco a poco el hombre fue reconociendo algunos alimentos que le eran de su satisfacción, aparte de los frutos que recolectaban los árboles. Sin embargo, ningún pueblo progresa si no es un pueblo sedentario, si no funda pueblos, ¿verdad? Y no era posible crear un pequeño poblado porque se acababa la comida o los rebaños se iban a otras tierras, y entonces todas las personas eran nómadas. Más o menos en el año 2600 a.C., en la zona de Guatemala, en una zona que se llama el Monte de los Cuchumatanes, aparecen los primeros vestigios de pobladores. Estamos hablando de 2600 años antes de Cristo, o sea, 4700 años. Y estos eran un pueblo pequeño que tenía cultivo de algunos tubérculos, cultivaban calabazas, cultivaban también frijoles, o lo que llamamos aquí judías, y algunos otros pequeños frutos. Y pescaban en las lagunas, y bueno, empezaron a agruparse, hablaban el mismo idioma, la misma lengua, que le vamos a llamar protomaya. Si proto quiere decir en griego antes de, protomaya. Y se identificaban por esa lengua, pero había otros muchos pueblos ahí cercanos que también hablaban esas lenguas derivadas de una lengua madre, vamos a llamarle así, que le llamaremos protomaya. No hablaban el maya que se habla actualmente o el maya que hablaban cuando llegaron los españoles ahí. La palabra, ¿qué significa la palabra maya? Los aztecas o náhuatl lo traducían como antepasado. Sin embargo, los propios protomayas lo consideraban como algo que se había asentado
como sedimento, como algo que había logrado aposentarse. Sin embargo, la primera noticia que tenemos, vamos, nosotros los que hablamos español o castellano, es de un fraile español, Diego de Landa, que fue arzobispo en esa región maya. Después hablaremos un poco más de él, y nos dice que ellos, los orígenes, le llamaban maya a la lengua que hablaban. Y bueno, pues le llamaban de muchas maneras, pero siempre con la palabra M-A-Y, Mayatán, Mayatlán, etcétera, ¿verdad? Ya dijimos que lo más probable es que estos venían de Asia, estos pobladores, que eran cazadores y recolectores, y que ya 3.500 o 2.500 años antes de Cristo ya elaboraban artículos de cerámica, es decir, con el barro, y habían descubierto que cuando lo acercaban al fuego, que el fuego el hombre lo conoce muchísimos años antes, se endurecía. Entonces empezaron a crear pequeñas herramientas. Esta es la zona donde se asentaron todos los pueblos mayas. Después vamos a ver por qué fueron muchos. Es la zona de Yucatán en México, la zona de Campeche, Tabasco, parte de Tabasco en México y la parte de Chiapas, todo Guatemala, todo Belice, parte de Honduras, El Salvador y una pequeña parte de Nicaragua. El área total de los mayas es aproximadamente la misma superficie de la península ibérica, un poquito más de 400.000 kilómetros cuadrados. Aquí lo pueden ver ustedes en el mapa, ya una parte de México y una parte de Centroamérica, la zona donde estaban los mayores núcleos poblacionales del pueblo maya. Aquí en una ampliación se ve Guatemala totalmente ocupada por ellos, Belice, parte de Chiapas, parte de Tabasco, Campeche y Yucatán de México, y El Salvador, Honduras. Sin embargo, en la población maya parlante se concreta más a la parte mexicana de la península de Yucatán, que comprende Yucatán propiamente dicho, Quintana Roo, Chiapas, Campeche y el estado de Tabasco, juntamente con la nación Belice y Guatemala. Es donde más se habla el maya. El Salvador y Honduras como que lo han olvidado y hablan un poquito de otros idiomas, ¿verdad? Lenguas no derivadas del maya. Por necesidades, posiblemente por necesidades de falta de alimento, los grupos se separaban familias enteras porque no había alimentos para todos y se iban a buscar su vida en otras regiones. Un grupo muy numeroso se separó aproximadamente en el año 1600 a.C. y emigró por la costa de México hacia el norte y se asentó en lo que le llamamos ahora estado de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, y allí hablan una lengua derivada del maya actualmente. No es el maya, sino es una lengua cuya matriz o su madre fue el maya. Pero también se separaron otros grupos y aproximadamente en el año 1600 se empieza a poblar por esos mismos mayas originales o protomayas, se empieza a poblar la península de Yucatán en México. Y allí se desarrollan, claro, cada grupo étnico que se va separando va tomando algunas palabras de otros pueblos que llegaban y entonces se van separando las lenguas. Sin embargo, siguen conservando las lenguas mayas, las raíces, como para nosotros el latino o el griego. Para ellos es el maya. Estos pequeños poblados nunca se integraron. Todavía cuando llegaron los españoles no estaban integrados en un solo gobierno, sino que eran independientes cada uno de ellos, pero había lazos comerciales porque unos hacían sombreros, otros hacían mantas, otros hacían pues vasijas de barro para la cocina, en fin, herramientas diversas para hacer la vida más sencilla. Los unían importantes lazos comerciales por intercambio. Siempre se manejó el comercio a través de trueque. Yo te doy esto, tú me das lo otro a cambio. Y también intercambiaban pues pensamientos
sobre qué hacía el hombre en la tierra, de dónde provenían, y empezaron también a explicar los fenómenos naturales a través de divinidades. Ellos no le llamaban dioses, como le llamaron en otros pueblos, por ejemplo los griegos o los egipcios, sino le llamaban creadores. Y había un grupo de creadores. Estos creadores habían formado todo lo que era el universo, según ellos, pero lo habían formado también con la idea original de la iglesia cristiana para el hombre que se iba a crear. ¿Sí? El hombre era el rey de la creación, como lo fue hasta hace algunos años para todas las religiones, sin embargo, y para ellos lo era, ¿verdad? Pero había una condición que le ponían a ese ser que iban a crear, que tenía que reconocerlos, tenía que aceptarlos, es decir, conociéndolos, tenía que venerarlos y aparte tenía que sostenerlos, soportarlos, aguantarlos y de alguna manera alimentarlos. En la mayoría de las religiones los creadores o dioses no necesitan alimentos, pero en el pensamiento maya el alimento de los dioses no es material porque ellos son inmateriales. El alimento de los dioses tiene que ser de tipo espiritual, es decir, sin cuerpo, y entonces los dioses o los creadores se alimentan de los olores, de las esencias o del pensamiento, de los pensamientos. Es algo muy importante, de los pensamientos. Y al hombre le conceden no la potestad sobre todas las criaturas creadas, sino le dicen, tú has sido creado igual que todos los demás seres. Entonces, tan sagrado es un árbol como es una persona, como es un animal. Esto les hace considerarse como hermanados con toda la naturaleza y por tanto no son propietarios de nada, sino que son iguales que cualquier elemento natural. Es decir, si ven un árbol, ellos le llaman hermano de creación. Vamos a decir, están formados de sustancias distintas, pero es un hermano de creación. Entonces, el respeto a la naturaleza que nosotros hemos perdido, ellos lo siguen conservando en la cultura maya. El respeto a la naturaleza y pedir permiso para hacer ciertas cosas con un árbol. Y entre los árboles que divinizaron ellos, tienen uno en especial, que es un árbol majestuoso, que recibe el nombre de ceiba. Aquí en Alicante, en la Plaza de los Luceros, hay 2 o 3 ceibas plantadas. Es un árbol sagrado en parte de lo que se llama Mesoamérica hasta Brasil. En las Antillas también es considerado como un árbol sagrado y vamos a ver más adelante cómo le rendían y le rinden pleitesía como creador. Cuando el hombre se vuelve sedentario porque ya ha domesticado al maíz, esa es una plática que a lo mejor un día se les comentaría aquí, para que el hombre se vuelva sedentario necesita la agricultura. En Europa y en Asia desarrollaron el trigo. El trigo era una planta silvestre que daba unos cuantos granitos, pero ahora da muchos más. Y lo cultivaron, lo domesticaron, pero fue relativamente sencillo la domesticación del trigo. En el caso del maíz, el maíz no existía. No existía el maíz. Es una planta creada por el hombre. Pero ¿cómo es posible si todo lo que fue creado desde un principio no? El maíz no existía. Existía en Mesoamérica, principalmente en algunos estados de México, una planta que es una gramínea, es como el trigo, como pastizales, ¿verdad? Es una gramínea, pero tiene la particularidad de que daba una semillita encapsulada, o 2 o 3, nada más. Y aparte es perenne, echa muchas
como los cañizos, muchas guías, muchos arbolitos, muchos brazos, y cada uno de esos echa una flor y frutitos, pero los frutitos eran 2 o 3 semillitas, y eso pues no tenía ningún poder alimentar a ningún pueblo. No se sabe exactamente cómo y dónde se empezó la domesticación del maíz, pero la planta original se llama teocitle, es nombre azteca, y es un pasto que todavía crece en algunas regiones de México en forma silvestre. Y lo más probable es que algunas mujeres, principalmente mujeres, lo hayan recolectado, las semillitas estas, y bueno, pues remojado en agua para poderlo suavizar y quitarle la corteza que tenía, es decir, quitarle la cápsula, porque estaba encapsulado, poderlo comer. Algunas teorías dicen que almacenaron estos granos en agua y se fermentó. Y al fermentarse produjo la fermentación primera, que es alcohólica, y les gustó a los señores. Alcohol, pues estaba muy rico. Y entonces esto creó un interés muy especial en esta planta. Y bueno, a base de recolectar las mejores y sembrar diferentes especies, fueron creando esta nueva planta que se llama maíz y que depende totalmente del hombre. Sin la existencia del hombre, el maíz va a desaparecer. El día que desaparezca el hombre, el maíz desaparece. El trigo seguirá y otras muchas, pero el maíz no. Bueno, vamos a ver qué pasó con los mayas. En el año de 1502, Cristóbal Colón anda por ahí por las costas de Honduras y ve una isla alejada de donde estaban ellos, pero cerca del continente, y manda a su hermano Bartolomé. Y ellos se cruzan con una gran canoa, que tenía las dimensiones de la carabela donde andaba Colón, cargada de productos que llevaban para el comercio de la península. Lógicamente, dicen ellos que se trataba de fina mercadería, es decir, eran pieles, eran piedras preciosas, eran algunas vasijas de metales, y pues las confiscaron y digamos que sí o que no, pero asesinaron o mataron a los que llevaban la mercancía. Esta es la primera noticia que tenemos de un contacto con alguien que aparte no andaban desnudos como en las islas del Caribe, sino que traían ropa. Esto era otro cambio. En el año de 1511, sí, 9 años después, una carabela también de nombre Santa María naufraga frente a las islas de Jamaica, y parte de los marinos alcanzaron a llegar hasta la costa de Yucatán. 2 de ellos formarán parte de la historia de España y de México porque ayudaron a Hernán Cortés a la conquista, uno de ellos. En 1517, una expedición recorre parte de la costa mexicana, empezando desde Yucatán hasta llegar a Campeche. En todas las partes donde estuvieron, los recibían mal, les hacían guerra y entonces tenían que huir y se fueron a lo que es ahora la ciudad de Campeche, en el Golfo de México, y allí los recibieron amigablemente. Pero a los pocos días les dijeron que los dioses o los creadores estaban pidiendo que los asesinaran para poderlos alimentar. Y entonces los españoles tomaron sus barcos y se fueron. Se fueron hasta Florida, según dice la historia. Bueno, después pues llega Hernán Cortés, y ustedes la historia más o menos la conocen. ¿Y qué pasó con la península de Yucatán? Bueno, la guerra duró muchos años, por no decir siglos, duró muchísimos años para poder conquistar a los mayas. Los mayas habían abandonado los grandes centros poblacionales, y no vamos a discutir aquí las razones por las cuales les abandonaron, que hay muchas teorías, yo tengo la mía propia también, pero ¿qué pasó con los españoles cuando llegaron a dominar a los mayas? Pues se encontraron con que tenían creencias religiosas y algunas de ellas muy parecidas al cristianismo. Supusieron desde luego que esa era una idea satánica, ¿verdad? Satanás. Había una cruz, por ejemplo, la cruz
foliada, que alguna ya también hablaremos de ella, y había una especie de bautizo. Entonces dijeron, estos señores provienen de la tribu perdida de Israel. Fue una de las ideas. Otros pensaban que eran descendientes de no sé quién, y en fin, les dieron muchos nombres. Pero las similitudes con el Antiguo Testamento eran tales, y con el cristianismo, con la existencia de la cruz, que el obispo Diego de Landa dijo, todos los libros que han hecho estos señores y que han escrito no hablan más que del demonio, y hay que destruirlos para beneficio de la verdadera fe. Entonces el obispo Diego de Landa es el responsable de haber destruido centenares de libros mayas. Es una desgracia, pero bueno, así fue. Es parte de la historia, ¿eh? No se espanten ni digan que qué malos tuvo, que es producto de la época. Actualmente solo existen 3 libros, o códices que se llaman. El más extenso es el que está en Madrid, en el Museo de América. El mejor conservado está en Alemania, en Dresden. Perdón que yo diga Dresden y no Dresde como se dice aquí en España. Es el mejor conservado y habla sobre las observaciones astronómicas de los equinoccios y de las fases de Venus. Venus para ellos era un planeta que los intrigaba mucho, y por 2 razones. Una de ellas es que lo ven en la mañana como lucero de la mañana y lo ven en la tarde como lucero de la noche. Entonces la dualidad del planeta Venus le da ciertas características muy importantes para ellos, y tienen observaciones que muchos años, por no decir siglos después, en Europa los confirmó, ¿verdad? Todo lo que aparece en el Códice de Dresden. El Códice de París está muy malito, muy mal conservado. Sin embargo, habla algo sobre los equinoccios también. El que más se puede leer es el que está en Alemania. El del Museo de América está un poco maltratado, solamente lo pueden ver copias los investigadores. Nadie, es decir, una persona normal no puede verlo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con la lengua maya? Actualmente en Guatemala se hablan 22 lenguas derivadas del maya, es decir, todos se entienden como si estuvieran hablando italiano, francés, portugués, rumano, más o menos se entienden porque tienen las raíces originales. Y la mayor población de mayaparlantes, vamos a llamarle así, está en Guatemala. En segundo lugar está en México, donde se hablan también bastantes lenguas. Se hablan 20 lenguas y en Guatemala se hablan 22. En Belice, la mayor parte de la población habla maya, aunque hablan inglés, algunos de ellos, pero la mayoría hablan maya. En Honduras y en El Salvador se habla, ya dijimos hace un momento, que se habla menos el idioma maya. En México existen, ya dijimos, 20 lenguas diferentes del maya, pero existen más de 100 lenguas de otros orígenes en todo el país y en peligro de extinción la mayoría de ellos. Bueno, ¿qué hicieron estos señores para lograr avanzar? Si no hay agricultura, no puede haber ciudades, no puede haber pueblos, no puede haber cultura, no puede haber escuelas, no puede haber nada. Desarrollan el maíz en otros pueblos, no fueron los mayas, fueron posiblemente los zapotecas y los olmecas los que la desarrollaron, pero ellos participan de este avance y tienen sistemas de riego, porque la península de Yucatán principalmente es de origen calcáreo, la tierra es muy superficial y aparte muy porosa, no retiene la humedad, sino el agua se va hasta quién sabe dónde, y entonces ellos tenían que estar regando constantemente. Pero encontraron otras regiones, en Chiapas y en Campeche y en la parte montañosa de Yucatán, donde sí se podía crear una agricultura permanente, y desarrollaron ciudades y pueblos con aproximadamente 50.000 a 60.000 habitantes cada uno de ellos. Alimentar a una población así se necesita una agricultura desarrollada y se necesitan tener estratos sociales en los cuales alguien se dedica a hacer cerámica, utensilios de barro,
otros se dedican a hacer utensilios de madera, de piedra, de metales, otros curtir pieles, otros cortar la carne, en fin, venderla, vender el maíz. ¿Cómo se manejaba el maíz? El maíz se manejaba como principal alimento y que se puede conservar, igual que las patatas, pues lo manejaba el gobierno, por quien fungía como gobierno. Y se daba de acuerdo al número de habitantes que tuviera cada familia. Es decir, el estrato que soportaba a toda la cultura, a todo el pueblo, eran los agricultores. Los agricultores no eran la parte más mala o la parte más ignorante, sino era el soporte y había que atenderlos. Para ello, los sacerdotes se dedicaban a decir cuándo se debía sembrar, de acuerdo con sus observaciones astronómicas, y crearon verdaderos observatorios astronómicos y muchísimas observaciones de noche tras noche tras noche, sin lentes especiales, sino únicamente con los ojos. Desarrollaron y lograron un calendario igual o superior al que había en Europa, de 365 días, 366 cuando aquí le llamamos bisiesto, ellos tenían de fiestas, ¿verdad? Ya para llegar al tiempo real, porque tenían, por ejemplo, un calendario. Ellos manejaban el número 20 como nosotros manejamos el 10. Entonces tenían 18 meses de 20 días, son 360 días. Y tenían 5 días de festividades, pero podían ser 6 de acuerdo con sus observaciones de los equinoccios. Para ellos, los equinoccios y los solsticios eran la parte medular para la agricultura. De esa manera sabían cuándo venían el tiempo de lluvias, cuándo venían los tiempos de calores, etcétera, o fríos, y con ello crearon un calendario agrícola. Lo mismo pasó en Asia, lo mismo pasó en Europa. Tuvieron que se crearon los primeros calendarios de 7 días lunares, por 28 la fase total de la luna, fueron para la agricultura. Ya una vez asegurada la comida, el alimento, empezaron los mismos sacerdotes que observaban el cielo a buscar la posibilidad de sus observaciones que hacían ellos a las estrellas, a los planetas, poderlos bajar a la Tierra en papel, primero, y en piedra. Y tenemos ese monumento que aparecía en la primera portada aquí de la pirámide de Chichén Itzá, que contempla todo absolutamente de sus observaciones astronómicas. A ver si ya podemos verlo. Este es el árbol de la ceiba, el árbol sagrado. ¿Por qué dignificaban este árbol? Bueno, en primer lugar por su majestuosidad, alcanza alturas de cerca de 70 metros y tiene una copa amplia que suponían ellos que soportaba al firmamento, la parte superior donde viven los dioses buenos o los creadores buenos. La parte inferior, las raíces, provocan un enramado que sirve de techo al inframundo, donde está la oscuridad, el frío y las enfermedades. La ceiba sirve de hábitat a las aves, y las aves son mensajeras de los dioses. Miren aquí una chica al pie de una ceiba majestuosa, y aquí un hombre venerando a una ceiba y contándole su historia. Como ustedes saben, en nuestras creencias religiosas, el sacerdote era el vehículo primario de los problemas de las familias, ¿verdad? Servía como psiquiatra, como psicólogo, daba consejos, etc. Bueno, pues ellos, en lugar de confesarle o de contarle la vida a un hombre, se lo cuentan a la ceiba. Abrazan al árbol y le dicen hermano y le comunican sus pesares, sus pensamientos. Y ellos se sienten que reciben la comunicación a través de la vibración del árbol. Aquí aparece una cruz.
que es muy estilizada si ustedes quieren, que es una cruz de Palenque, Chiapas, México, maya, donde se le ven dos bracitos, que es una planta de maíz. En la parte superior lleva estilizado un quetzal, que significa que son las flores, los estambres de la planta del maíz, y en los bracitos se pueden ver dos personajes que son el producto del maíz, es el maíz propio, ¿verdad? Y en la parte de abajo aparece el inframundo, que es donde nace el maíz. El maíz es una planta que cuando se siembra la semilla, a los 9 días brota del suelo. Los niños dicen que a los 9 meses, más o menos, el número de lunas, ¿verdad? Y entonces el número 9 tiene ya una connotación especial. El duplo del 9 es el 18, de aquí unos 18 meses de 20 días son 360 días, más 5 festivos. Entonces el maíz es una planta sagrada también, pero tan sagrada o tanto o más que la ceiba, porque, de acuerdo, aquí está la otra estilizada cruz de Palenque, la cruz foliada, y la podemos ver también en la lápida del rey Pacal II. Ahí está una planta de maíz donde pueden ustedes ver los frutos, pero si los frutos están en el mismo nivel, pues son dos bracitos, ¿verdad? Y la cabellera, la parte superior, representa también al sol, porque la espiga, las flores del maíz son doradas como el sol. Bueno, dijimos, ¿por qué dijimos? Me preguntaba Isabel, ¿por qué hablas tú de las leyendas? Y si vamos a hablar de la historia de los mayas, y la leyenda ya es como que son cuentos, como que no es realidad. Bueno, ya dijimos, se destruyó lo que había escrito. Entonces la transmisión ha sido oral, y muchos de ellos las leyendas que no están escritas en piedra, sino fue debido a la oralidad. Todos los pueblos del mundo, de nuestro mundo, todos, a la fogata, a una noche de luna, los ancianos platicaban los cuentos de brujas, los cuentos de aparecidos, los cuentos que se levantan a medianoche, de alguien que se murió sin haber hecho quién sabe qué cosa y se aparecía porque no podía irse de todo. Bueno, pues es lo mismo que platicaban ellos. Sin embargo, empezaron a platicar también sus costumbres y su historia a través de las leyendas. Y por eso, al carecer de un testimonio escrito, porque, como le digo, ustedes fueron borrados, fueron quemados, en esta parte vamos a hablar de lo que conocemos a través de las fábulas, de los cuentos, de los mitos, de las creencias, de las leyendas. Bueno, en primer lugar, el mundo le llamaban la casa del ser que crearemos. El hombre no existía. El hombre, la casa se está creando y está totalmente cubierta de agua, la tierra, ¿verdad? Y entonces ellos ordenan que se separen los elementos. Algo así dice también el Antiguo Testamento, si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, en el Génesis. Entonces, allí dijeron los sacerdotes católicos, estos son producto del demonio, no puede ser que sepan de la existencia de la Biblia y demás. Bueno, pues ellos habían creado, después, al separar la tierra del agua, empezaron a aparecer los animales supuestamente creados también por los creadores, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que no los reconocían. Los animales no reconocían a sus creadores, no los veneraban, no les quemaban incienso ni nada por el estilo, ni los aceptaban, ni alimentaban de ninguna manera. Entonces dijeron, vamos a crear una casa para un ser que nos reconozca como sus creadores. Y le llamaban la casa que crearemos para nuestro ser creado. Entonces, le dijeron que los testimonios escritos que tenemos nosotros fueron hechos por influencia de los religiosos españoles y tienen mucha influencia cristiana.
Entonces, quitar esa parte de la influencia del cristianismo a los escritos originales ha sido labor de muchos investigadores, ¿verdad? Y a lo mejor hasta son tendenciosos. Ya, unos están muy cargados a la religión católica y los otros están muy cargados al ateísmo. Así que, por eso vamos a irnos más que por los libros estos que fueron creados en esa época, por la oralidad de las leyendas. Pero hay unos libros muy importantes. Uno que es el Popol Vuh, que supuestamente fue escrito en maya quiché, pero en letras romanizadas, es decir, con nuestra escritura, pero vuelvo a repetirles, tiene influencia católica. El Chilam Balam de Chumayel, escrito en Yucatán, también fue escrito en tiempo de la dominación española, también tiene influencia de las creencias del cristianismo. Ahí la importancia de la oralidad y de las leyendas que están libres de este tipo de influencias. Vamos a ver. Primeramente, las leyendas nos dicen que los seres creadores, que eran tres, fueron con una maga, Ixmucamé, y X quiere decir mujer, Ixmucamé. Y fueron con ella y le dijeron, y su marido, queremos crear un personaje que nos reconozca. Y este personaje debe ser creado de los elementos de que disponemos. Y el primer elemento que disponemos, y en muchas religiones, es el barro. El Génesis dice que el hombre fue creado del barro, de la tierra. En Mesopotamia, muchos siglos antes del cristianismo, el hombre fue creado del barro también. Y los mayas dijeron también, pues vamos a crearlo de barro. Y lo hicieron de barro. ¿Y qué pasó con este hombre? Lo fracasaron porque carecía de alma. Y aparte, no reconocía a sus creadores. Y cuando tenía sed, se acercaba a una fuente y se desvanecía, se desaparecía. No funcionaba, pero no tanto porque se desvaneciera, nada, sino porque no reconocía a sus creadores. Entonces los creadores dijeron, vamos a destruirlo. Y hay un dios, el dios de la lluvia, que se llama Chac. Le pidieron a Chac que destruyera a ese ser que no los reconocía. Y mandó el diluvio. Ustedes saben que el diluvio aparece en Génesis y aparece en otros libros, muchos, como una cosa real, no como una suposición, que no cubrió totalmente la tierra, pero bueno, destruyó mucho de lo creado. ¿Sí? Entonces el hombre de barro se acabó. Y se quedaron los creadores sin nadie que los reconociera. Bueno, pues volvieron otra vez con Ixmucané y le dijeron, necesitamos a alguien que nos reconozca como creadores, que reconozca, que pueda ver los atardeceres, que pueda aspirar el perfume de las flores, que pueda degustar la miel que producen nuestras flores, que coma nuestros frutos y que nos diga, gracias, gracias, Creador, que nos reconozca. Y entonces pues se les ocurrió hacerlo de madera. Escogieron maderas preciosas para hacer al hombre y a la mujer, juncos delgaditos que se sembreaban con la brisa, ¿verdad? Imaginándose el andar de una mujer. Pero tampoco tenía alma, tampoco sentía, no se sentaba a contemplar las puestas de sol ni la luna en las noches, ni daba gracias a los creadores porque no lo reconocían. Y los dioses se disgustaron. Estoy diciendo dioses, ¿verdad? Hay creadores, ellos lo llaman creadores. Se disgustaron y fueron otra vez con Chac. Chac, dijimos que era el dios de la lluvia. Pero Chac era más que eso, que la lluvia, porque cuando no hay lluvia,
hay sequías, y él también controlaba las sequías. Y cuando hay sequías, hay incendios, controlaba el fuego. Y entonces, Chak le ordenó a la montaña que vomitara fuego. Y un volcán empezó a hacer erupción en la zona de Guatemala, posiblemente, ¿verdad? Según las creencias de las leyendas, y devastó todo. ¿Y qué pasó con el hombre de madera? Pues ardió como una tea, ¿verdad? Pero no pidió misericordia ni le pidió a nadie porque no reconocía a sus creadores. Y se acabó el hombre de madera. Y los creadores, muy tristes, muchos años, siglos después, acudieron otra vez con Ishmucané y le dijeron: hemos fracasado en la creación del hombre. ¿Y qué nos pasa? Y entonces convocaron a las aves, a Quetzal, convocaron a las plantas, la ceiba, convocaron a los animales